querido Ezra Shabot. Un honor siempre tenerte en este espacio, aprender de ti, Ezra. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Me da mucho gusto ya escucharte y ya poder tenerte en este tu espacio. Gracias, Eh, Ezra. Al contrario, Luis, creo que se trata fundamentalmente en esta ocasión de pues el mismo asunto que tiene que ver fundamentalmente con la ausencia de disciplina política dentro del grupo gobernante. Cuando se habla de los dos tercios y de si los decimales cuentan o no cuentan, es obvio que en esta ocasión les faltó por ahí un diputado, un senador, alguien en la permanente que simplemente no asistió y que por ello lo que van a hacer, y lo van a hacer dentro de un rato, es pues reabrir la sesión que ya habían clausurado. Esto tiene que ver con la idea de que pues hay una orden y hay una orden presidencial que tienen que cumplir. Y este es el punto fundamental en este asunto. Por un lado, un sometimiento al Ejecutivo que no existía anteriormente en ciertos niveles. Hay que recordar que, por supuesto, que figuras como el propio Peña Nieto o Calderón o Fox en el modelo de transición democrática querían que sus iniciativas se llevaran a la práctica, pero había el grado de autonomía en función de lo que existía dentro de lo que podríamos llamar un orden dentro del Congreso, un modelo de negociación entre oposición y lo que sería la propia administración, el propio gobierno. En este caso, como tienen la mayoría, suponen, y ha sido el punto central de todo esto, suponen que siendo mayoría tienen el derecho a imponer, a determinar lo que sería la temática permanente a partir de lo que el Ejecutivo les pide o les ordena. Y pues es cierto, nada más que no cuentan siempre con las dos terceras partes porque pues en ocasiones los números no les dan y en ocasiones la disciplina interna no existe. O sea, traen un verdadero relajo dentro de las propias coordinaciones de lo que sería Morena, Verde, Partido del Trabajo, lo que queda ahí de PES, etcétera. Y lo que queda claro en este sentido, Luis, es que como la orden vino de último momento, no hubo posibilidad ni siquiera de establecer dentro de la permanente un elemento de coordinación. Al no existir esto y aventarlo al último momento, pues sucede lo que pues comúnmente les pasa, les falta uno o les faltan dos o alguien no asiste. Hay que recordar que esta ha sido la historia de un montón de procedimientos que han quedado truncos. El caso en el Senado de la República, donde Ricardo Monreal ha tenido que hacer este tipo de malabares, de extender el periodo, de volver a llamar otra vez, de parar el reloj legislativo, como le llaman, para poder de una manera muy clara aprobar lo que pues tratan de hacer o de presentar como prioritario, porque la orden del Ejecutivo es esa, y si no el regaño no solo viene en la mañanera, sino viene finalmente dentro del propio Palacio Nacional. Y allí es en donde hoy estamos atorados. Va a pasar hoy, seguramente el día de hoy reanudarán la sesión a gritos y sombrerazos y terminarán por hacer de esta ley reglamentaria, de este periodo extraordinario para aprobar la ley reglamentaria de la revocación de mandato, pues algo real. Una revocación de mandato, Luis, simple y sencillamente que, como lo decías tú, pues es una ratificación de mandato. Eso es de lo que se trata y básicamente de seguir en campaña. Y ese es el punto central de toda la discusión. Estar en campaña es una línea permanente de acción por parte de este gobierno. Estuvimos en campaña durante todo este año por el tema de la elección de junio, después lo continuamos con el asunto de la propia consulta que pues se dio un mes después y ahora vamos a entrar otra vez en campaña para lo que será esta revocación o ratificación de mandato. Se trata de eso, de mantenerse en campaña para evitar
que la discusión política, la discusión sobre temas centrales esté en el propio marco no solamente de la opinión pública o publicada, sino también dentro del propio Congreso. Mantener al Congreso legislando sobre un montón de cosas que tienen que ver básicamente con lucha político-electoral, viene reforma electoral al mismo tiempo, y no tener a un Congreso ahora ya con una Cámara de Diputados con otra conformación a partir de septiembre, que pueda meterse o pueda tratar de jalar la opinión o la agenda hacia temas como los que has descrito, temas que son parte de esta catástrofe nacional en el tema económico o en el tema propio de la salud pública. Esa sería, Luis, ese es el punto central de toda esta jugada política, en donde pues no parece que existe una coordinación ni un profesionalismo, incluso cuando se los ordena el presidente, Luis. Fíjate que dentro de todo esto yo me pregunto dónde hay una narrativa realmente en estos gobiernos tan del pueblo. ¿Dónde hay una narrativa realmente para el pueblo? Creo que al pueblo de verdad no he escuchado así a alguien que le quite el sueño el tema de la revocación de mandatos. Sí les quita el sueño el tema de COVID, el tema de la crisis económica, el tema de los desastres que se están dando uno y otro y otro y otro. Y pues parece que dejan ahí sí a ese pueblo totalmente solo. O sea, este es el gran debate en torno pues a una francamente nimiedad, querido Ezra. A ver quién agarra ese debate para la gente, ¿eh? Pero lo que queda claro es que mientras la oposición no consiga o la propia sociedad no eleve dentro de sus espacios, que cada vez son desgraciadamente más reducidos, esa temática como la temática central, como la agenda central, el tema por supuesto de la lucha en contra del crimen organizado, la lucha en contra de lo que sería una política terriblemente, pues algunos ya definen como criminal en el tema de la pandemia, o incluso, por supuesto, en el tema de la crisis económica, de la parálisis económica, del atorón que se está viviendo. Si eso no pasa a ser una parte de la narrativa que pueda asumir una oposición, esto es lo que va a suceder. La mañanera seguirá siendo el eje, el presidente seguirá poniendo el tema que él quiera, y entonces vamos a discutir sobre si los periodistas son mentirosos o no, a quién agrede un día o a quién no, cuál es el punto que tenemos que discutir con respecto a el papel de los medios de comunicación o de las empresas extranjeras en México, o de los ladrones de la historia nacional, etcétera, etcétera, para precisamente no entrar en algo sobre lo cual no pueden mostrar un triunfo real. Y si no, pues cambiar la realidad. Hay que entender que para este gobierno, pues si la realidad es distinta a lo que yo digo, pues peor para la realidad, porque para eso hay que cambiarla. Por eso, si decían que no había carta, acuérdate Luis, decían que no había carta de compromiso o carta de autorización de padres de familia para ir a la escuela, cuando la carta fue presentada directamente. Ahora, como las viejas fotografías de los regímenes autoritarios borraron la carta que ahí estaba en la realidad y desapareció, nunca existió, porque pues el presidente dijo que no quería que esa carta existiese. Ezra, un placer, siempre un gusto poder tenerte en este espacio. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias, es Ezra Shabot, sígalo en @EZShabot.